Quedó para el video, ¿no? Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. También buenos días para todos aquellos que se sintonizan en nuestra transmisión en vivo. Bienvenidos. Mi nombre es Fer y mira, si hay una fecha que para los seguidores de Jesús se convierte como esa fecha única, especial, que año a año celebramos, no solo por su significado histórico, sino por lo que representa para nuestra fe, lo que nos dice de Dios, lo que nos dice de nosotros, lo que nos dice de Jesús y específicamente de su muerte y de su resurrección, es la Pascua. No hay casi ninguna otra fecha que se le compare. Es más, si tú pones un top 10 y tú no crees o no sabes mucho de la fe cristiana, si pudiéramos hacer un top de las fechas o momentos más importantes, la Pascua será la número 1. Y quizás acercándose, quizás la Navidad. La Navidad, sabes, en diciembre, ese momento donde recordamos que Dios, sí, ese Dios creador del universo, se puso carne y hueso, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, recordándonos que es un Dios cercano, un Dios que nos acompaña, que no está lejos, que no está distante, sino que vino y caminó entre nosotros. La Navidad nos recuerda eso, Emmanuel, Dios con nosotros, decimos en Navidad, ¿cierto? Y la Pascua nos habla del clímax de su historia, el clímax de su misión en esta tierra, de lo que ese bebé vino a hacer cuando se convirtió en un hombre y que vino a morir y a resucitar. La Pascua nos recuerda eso. Así que bienvenidos, gracias por estar acá. La semana pasada arrancamos esta serie. Roberto estuvo por acá, no sé cuántos estuvieron. Y mira, si tú estuviste la semana pasada, si tú te conectaste, yo sé que tenemos amigos conectados de diferentes partes del mundo, de Guadalajara, de Estado de México, de Argentina, de Portugal. Gracias por conectarse. No sé si se conectaron el domingo pasado, pero no sé cuántos estuvieron. Y si tú estuviste y regresaste hoy, muchísimas gracias. Porque yo sé que el mensaje de la semana pasada fue un mensaje que fue un poco tenso, un poco incómodo, un mensaje súper inspirador definitivamente, pero que fue un mensaje algo complicado de digerir. Roberto hizo un increíble trabajo y mira, si tú te estás escuchando este podcast, vas manejando, qué sé yo, por favor ponle pausa. Escucha primero el mensaje de la semana pasada porque hoy vamos a continuar donde exactamente nos quedamos la semana pasada. Pero fue un mensaje bastante duro, ¿no? Ahora, si no eres un seguidor de Jesús y estuviste y hoy estás, doblemente gracias. Porque escuchar lo que escuchaste el domingo pasado y ahora continuar, gracias por darnos la oportunidad de escuchar y de hablar de lo que hay en el centro de nuestra fe. De verdad, muchísimas gracias. Y mira, rápidamente, si no estuviste con nosotros, de lo que habló Roberto es de la diferencia entre entender a Jesús como el Salvador del mundo, un perdonador de pecados, un sanador, un hacedor de milagros, y entenderlo como el Rey definitivo de Dios. Es muy diferente como tú y yo comprendemos a Jesús, porque el Jesús que es el Salvador, el perdonador de pecados, es sumamente atractivo, ¿cierto? Todos queremos los beneficios de un Dios que nos ama, que nos perdona, que está con nosotros, que nos da esperanza, que nos da fuerzas para levantarnos, que nos hace enfrentar la muerte de una manera diferente. Es sumamente atractivo, es muy atractivo seguir a un Jesús que está a nuestro favor. Claro que sí. ¿Quién no quiere a un Dios que lo ama sin importar qué? Pero hablar de Jesús como Rey, como un Rey que requiere lealtad, sumisión, una entrega, no resistimos. Como que suena amenazante. Yo quiero un Dios que me ame, quiero todos los beneficios sin nada del compromiso. Por eso fue un mensaje spicy. Y te voy a invitar a que lo puedas escuchar. Y mira, esta es mi observación, porque yo entiendo que para muchos de nosotros hablar de sumisión es difícil. Y más en nuestra cultura que nos empuja a buscar la libertad, a ser autónomos, en no depender de nadie. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Claro, hablar de sumisión, no, Fer, no. Háblame de alcanzar mis sueños, no me hables de rendir mi vida. Yo entiendo que es tensión para muchos de nosotros, de verdad, lo entiendo. Pero esta es mi observación y te la quiero poner acá. Esta es mi observación personal a través de años de seguir a Jesús. Y es esta: que muchos resistimos a Jesús como Rey porque no comprendemos la clase de Rey que Él es. ¿Y sabes por qué estoy tan convencido de esto? Porque lo contrario es igual de cierto. Esas personas en tu vida, esos que tú dices, oye, son los cristianos que transforman donde están, son esos que parecen súper espirituales, son esos que parece que son los favoritos de Dios. No, ellos no son los favoritos de Dios, ellos no son súper espirituales, ellos no son unos superhumanos, porque todos conocemos a un cristiano que admiramos su fe, su esperanza, su manera de ver la vida.
Y no es que él sea más espiritual que tú o más inteligente que tú, no. Es alguien que tuvo la humildad suficiente y estar dispuesto a escuchar, a seguir y a cambiar su perspectiva respecto a qué clase de rey es Jesús. Y eso se convierte en el principal obstáculo para muchos de nosotros. Resistimos a Jesús como rey porque no entendemos la clase de rey que Él es. Así que el objetivo este domingo, mi objetivo es clarísimo. ¿Cuál creen que es? Ayudarnos a ver a Jesús o entender la clase de rey que Él es. Ese es mi objetivo, ayudarnos a tener la perspectiva sobre la clase de rey que Él en realidad es. Porque es un rey mucho mejor de lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Ese es mi objetivo el día de hoy. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí. Gracias acá. No sé quién me animó, pero gracias, neta. Ok, y mira, lo que pudiera hablar tantas cosas sobre Jesús, sobre por qué es tan único, es tan diferente. Fue un hombre, aparte de que era Dios, pero fue un hombre que dividió la historia en un antes y un después y tiene una manera única de ver la vida. Y tanto que pudiera hablar de Jesús, que pudiera llamarnos la atención. Sin embargo, algo que tú notas al ver en los evangelios la vida de Jesús es que Él parece tener una perspectiva muchísimo más profunda de la vida. Él tenía una manera de no solo ver lo inmediato, sino ver lo que está detrás. Y haz de cuenta que cuando tú lees a Jesús, te voy a invitar a que cuando lo hagas, casi siempre vas a notar que hay dos planos. Está un plano inmediato, el plano físico inmediato, lo que la gente veía, conocía, experimentaba de Él. Él hablaba en ese plano inmediato, pero había como un plano más profundo que era un plano más eterno, lo que está dentro, lo que está en nuestro corazón. Él tenía la capacidad de no solamente ver lo que estaba en ese momento, sino algo más profundo. Quizás para muchos de nosotros, y de hecho creo que tú estarás conmigo, si eres o no un seguidor de Jesús, tú estarás de acuerdo conmigo en lo siguiente: cuando pensamos en el bien y el mal, tú estarás de acuerdo conmigo en que el abuso o la explotación sexual de niños por dinero está mal, ¿cierto? Tú dices, Fer, eso es una plaga, eso es aborrecible, eso es algo denigrante, es algo que debe ser erradicado, porque pensamos que está mal y está mal. Pero Jesús no solamente podía ver más allá de la acción, sino que Él veía lo que hay en el fondo. Él identifica la raíz del problema. Cuando tú y yo queremos erradicar la trata de menores, la trata de personas, Jesús lo que quiere erradicar es la lujuria en el corazón del hombre. Él es capaz de ver más allá el problema de fondo. En su época había una ley que prohibía el adulterio como lo conocemos hoy. Y entonces Jesús les dice, ustedes escucharon que la ley dice no debes cometer adulterio, pero yo les digo que cualquier hombre que con sus ojos vea a una mujer, la desnuda, la desviste y la desea en su corazón, en su mente, esa persona ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no solamente ve lo inmediato, porque muchos pudieran decir, yo jamás he engañado a mi esposa, pero Jesús dice, pero si en tu corazón hay lujuria, si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay odio por tu hermano, entonces hay un problema que es más profundo. ¿Lo puedes ver? Dos planos. Y entonces Él viene no solamente a resolver el problema que vemos, sino a abordar el problema que está más abajo. Él entiende que el problema de nuestra humanidad y de nuestro mundo roto es un corazón dominado por el pecado. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas, esto es meramente contexto para continuar la historia de la semana pasada, quisiera ponerte un poco del contexto que el apóstol Pablo nos da para ayudarnos a entender la perspectiva que Jesús tenía. Vamos a leerlo juntos. En su carta a los Romanos nos dice, por medio de un solo hombre, y está hablando de Adán en ese relato del Génesis de la creación, Adán y Eva, el huerto en Edén, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Dos cosas se colaron al mundo que no eran parte del diseño. ¿Lo puedes ver? Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pablo nos dice, y estaba escribiendo una carta a Roma y les dice, amigos, en el plan original de Dios jamás estuvo el pecado y la muerte. No estaban considerados. No eran parte del plan original, del diseño original. Sin embargo, hubo algo que pasó. El primer hombre pecó y entonces el pecado entró. Y a través del pecado entró la muerte. Y te digo, Jesús se tomaba el pecado mucho más en serio que nosotros, porque las implicaciones de esto tú y yo no las dimensionamos, no las vemos. Y esto es lo que es importante, tan importante entender lo que el pecado causa, porque el pecado es una causa. Y te lo quiero poner acá. El pecado lo que causa es nuestra separación de Dios.
No es que Dios esté enojado con tu pecado. No es que Dios le dé miedo a tu pecado y diga, ay, qué miedo. No. Dios, un Dios perfecto, un Dios santo, 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 un Dios que es todo bondad, un Dios que es el autor de la vida, un Dios que es la fuente de la vida, no puede convivir con algo que represente el mal. No puede convivir. Entonces el pecado lo que causa es una separación, una pérdida de relación. Nos priva de estar con la fuente de la vida. Entonces el pecado es una causa. ¿Y cuál fue la consecuencia? Y esto es muy lógico, ¿no? ¿Qué pasa si cortamos la comunicación o el cable o el canal con la fuente de la vida, con el autor de la vida? ¿Qué pasa si nos cortan? ¿Qué pasa si te cortan el celular? ¿Te cortan el internet? No se estresen, aquí hay internet. ¿Qué pasa si te lo cortan? La consecuencia de esa separación es la muerte. No es que Dios esté enojado y te quiera castigar, no, es que Él entiende que el pecado te separa. Y al estar separado de la fuente de vida, entonces lo único que nos queda es la muerte. Y el apóstol Pablo continúa su idea en otra de sus cartas, entendiendo y nos ayuda a entender esto. Nos dice en 1 Corintios, vamos a verlo, dice, por el pecado de un solo hombre, ve la palabra que utiliza, reinó la muerte. Reinó. No es que visitó, vino de fiesta, durmió 2-3 noches y luego se fue. No, reinó. ¿Esto qué es? Universal, nos alcanza. No sé cuántos de aquí han intentado no pecar. No sé cuántos. Si no te consideras religioso y tú dices, no, Fer, yo no peco. ¿Has intentado no pecar una semana? O es más, no una semana. ¿Has intentado no pecar un día? Yo nos reto a que, y mira, un día probablemente es mucho, 5 horas. 5 horas. Ok, mira, 5 horas sin pensar mal de alguien. 5 horas sin, cuando vas manejando, querérsela, no voy a decir la palabra, pero 5 horas al menos. Es más, 2 horas. ¿Sabes? El apóstol Pablo entiende lo que Jesús entiende, que nuestro corazón está dominado, conquistado por un rey que tiene la última palabra, y ese rey es la muerte, porque dice, tú pecas, yo peco. Y eso nos separa del autor de la vida, y por lo tanto lo único que nos queda es la muerte. Yo sé que está brutal lo que te estoy diciendo y Fer, está medio buscado, pero es una realidad que tú y yo vemos, no solo espiritualmente, porque ¿sabes tú que incluso eso tiene implicaciones para nosotros aquí y ahora? En tu vida, en tus relaciones. Cada vez que tú dejas que el odio, la lujuria, la soberbia, la amargura, la envidia, la codicia estén presentes en tu vida, ¿cierto que algo muere? ¿Cierto que una relación muere? ¿Cierto que un matrimonio muere cuando el pecado entra? ¿Cierto que la relación con tus hijos se despedaza cuando la maldad entra? Cuando la ira entra, cuando la soberbia está presente. ¿Cierto que mata las relaciones? ¿Cierto que mata la confianza? ¿Cierto que el pecado mata aquí y ahora? Y lo que Pablo dice es, está reinando y no podemos escaparla, nos alcanza a todos. Pero Pablo no se queda ahí y continúa. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, hay otro reino que vino a conquistar. Hay un reino que vino a destronar al reino actual. Dice, ahora reina un reino basado en gracia y un reino que nos hace justos cuando nos acercamos a Dios y nos da ¿qué? Vida eterna mediante ¿qué destronó al reino actual? ¿Qué destronó al reino que nos tenía todos sometidos? Pablo te diría, mediante Jesucristo nuestro Señor. Jesús el Cristo. No es que Jesucristo sea su nombre largo, es Jesús, y el Cristo es un título que para ellos representaba el ungido, el Mesías. Jesús, el Rey definitivo de Dios. Entonces Pablo lo que nos dice es, hubo un reino, hay un enemigo que Jesús tenía identificado, y entonces Él viene a conquistar el reino que nos tenía dominados. Fer. ¿Neta? Suena extraño. Te digo que hay 2 planos. ¿Y cómo lo logró, Fer? ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que ese rey hizo que lo hace tan diferente y que logró esto? ¿Será que es cierto? ¿Será que es verdad? Y para eso quiero que retomemos donde nos quedamos la semana pasada. ¿Estamos listos? Yo estoy bien emocionado, la verdad. Estoy bien emocionado. Creo que ya se pudieron dar cuenta. Jesús va de camino a Jerusalén. Esta es la última semana de Jesús en la tierra antes de morir. Su última semana.
Y no puedes dejar de ver esto porque nuevamente Él había dicho a sus discípulos, vamos a Jerusalén y en Jerusalén voy a morir. Y los discípulos como que no entendían porque ellos en su concepción del Cristo, del Mesías, era que iba a ser un rey eterno, un rey guerrero que iba a eliminar a los enemigos de Israel y que iba a quitarlos de la opresión romana. Entonces ellos pensaban que Jesús hablaba en metáforas y decían, no, en realidad no va a suceder. Pero Jesús va con esta mentalidad, no solo a ir a morir, sino que Él va a conquistar. Están esos dos planos donde Él entiende que hay una cita divina a la que Él va, no solo a morir, sino a conquistar. Y sus discípulos no lo podían entender y por eso ellos veían pero no observaban, vieron pero no entendieron. Pero entonces Jesús entra, la famosa entrada triunfal, que es lo que hoy Domingo de Ramos celebramos, cuando Él va entrando, y 7 días después es cuando celebraremos entonces la Pascua, ¿no? Y así es como continúa la historia. Vamos a estar viendo la última semana y específicamente las últimas 24 horas de Jesús. ¿Para qué, Fer? Para comprender la clase de rey que Él es. ¿Ok? Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta, era la fiesta de la Pascua, era toda una semana y ellos tenían diferentes fiestas anuales donde todos los judíos bajaban a Jerusalén a celebrar las Pascuas. Era una época en el año donde ellos hacían sacrificios de corderos, el cordero pascual, como un reconocimiento a Dios de que habían pecado, y al sacrificar estos animales entonces Dios perdonaba su pecado. Era una fiesta que ellos tenían anualmente, duraba varios días. Y entonces se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma, que era una manera de recibir a los peregrinos, y a recibirlo mientras gritaban en voz de cuello, la gente recibiendo a Jesús entrando a Jerusalén. Hosana, que significa salva o salva ahora, era una expresión, un ruego de súplica, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ve la palabra que ellos utilizan, bendito el Rey de Israel. Y si recuerdas el mensaje de la semana pasada, era justo lo que los líderes religiosos no querían, que la gente lo viera como un rey, porque Jesús estaba comportando como un rey. Y era lo que ellos no querían, y entonces buscaban cómo matarlo. Eso lo vimos la semana pasada, te invito a que lo veas. Y ¿sabes qué me parece fascinante? Que Jesús va entrando y dicen, sálvanos, Rey de Israel. Y Jesús entra montado en un burrito. Y esto es fascinante porque era un burrito que no había sido montado, representaba una asignación especial, y entrar en ese tiempo montado en un burrito significaba que alguien venía anunciando la paz. Y Juan, uno de sus discípulos, nos narra lo siguiente. Al principio, sus discípulos no entendían lo que sucedía. Puedes ver, ellos están viendo el plano inmediato. Te digo que están estos como dos planos, están viendo el plano inmediato. Nuestro rey, el rey de Israel, que nos va a salvar del puño de hierro de los romanos, viene entrando en un burrito, no en un potro salvaje como cualquier rey, no, viene en un burrito contra Roma. Alguien en un burrito contra Roma, sin ejército y sin espadas, ¿qué probabilidad le das? Y los discípulos están tiene que hacer un milagro, tiene que llover fuego del cielo, tiene que hacer, no sé, una genkidama, no sé, tiene que hacer algo. ¿Quiénes entendieron la referencia? Tiene que hacer algo para quitar a los romanos, pero llegar en un burrito, sin un ejército y sin espada, híjole, si es el rey, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que es quien él dijo ser? Y me encanta porque es un paréntesis que Juan nos da. Y ve cómo continúa el paréntesis de Juan. Dice, ellos no entendían qué estaba pasando. Solo después de que Jesús fue glorificado, una vez que lo vieron resucitado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito, lo que Dios ya había dicho que iba a ser a través del Mesías. Pero en ese momento ellos no entendían. Y uno de sus discípulos, Judas, entonces busca cómo entregarlo y traicionarlo. Quizás Judas pensó, no es el rey que yo esperaba. Yo esperaba un rey que levantara una revolución y atacara a Roma, y entonces nos librara de la opresión romana. Y nuevamente Jesús no ve lo inmediato, porque Jesús entiende que tú puedes quitar a Roma, pero si no quitas el odio, la envidia, el orgullo y el hambre de poder del corazón humano, otro Roma se va a levantar, otro reino va a llegar. ¿Puedes ver cómo Jesús va más allá? Y él entiende que hay un enemigo que está dominando todo, el pecado y la muerte. Pero Judas no entiende.
Algunos comentaristas, porque la Biblia no nos da una razón definitiva de por qué lo traicionó, pero podemos hacer algunas inferencias. Judas robaba de la bolsa, era el administrador de los discípulos y robaba. Y entonces él tenía un hambre de poder de alguna manera. Y cuando ve que Jesús no es la clase de rey que él esperaba, entonces dice, ¿sabes qué? He desperdiciado años de mi vida siguiendo a este charlatán, a este que quiere ser rey, pero en realidad no vas a iniciar la revolución que yo quiero. Otros comentaristas dicen que Judas pensaba que Jesús solo necesitaba un empujoncito para rebelarse. Dijo, si lo ponemos entre la espada y la pared, entonces él va a tomar la espada. Entonces necesitamos entregarlo, que lo enjuicien, y en ese momento él va a sacar a su ejército. Judas, no sabemos exactamente qué pasaba por su cabeza, pero lo que sí sabemos es que él habló con los líderes religiosos que querían matar a Jesús y decidió entregarlo a cambio de dinero. Y entonces esa semana la tensión sigue en aumento. Va llegando cada vez más gente a las fiestas, va llegando cada vez más gente a Jerusalén. Está abarrotado el lugar y empieza a haber expectativas. ¿Será que el rey nos va a llamar en armas? ¿Será que va a haber una revuelta? ¿Será que nos dejarán tener la fiesta en paz? ¿Será que algo va a pasar? ¿Será que va a traer algo del cielo? ¿Cómo nos va a salvar este rey? ¿Cómo nos va a salvar este rey? ¿Cómo nos va a salvar este rey? Y la tensión empieza a aumentar. Y llega un momento que tú y yo conocemos, y en esto podemos hacer una serie completa, pero llegan las últimas 24 horas de Jesús. El momento que tú y yo conocemos como la última cena. La última cena. La cena de la Pascua que Jesús celebra con sus discípulos. Y esta cena, mira, merece un drama de Hollywood. Es una cena cargada de emociones. Es una cena donde tú ves no solamente a Jesús modelándonos la clase de rey que es, sino haciendo todavía cosas a favor de sus discípulos. En la última cena, Jesús es consciente de que en 24 horas Él estará muerto. Jesús es consciente que en las próximas 24 horas Él va a morir. ¿Y sabes qué es lo que Él hace? Él se levanta, toma una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Algo que los siervos hacían, no que un rey hacía. Y Él les dice, esta es la clase de rey que soy, que vengo a amar y a servir a otros. Y así como lo vieron en mí, le dice a sus seguidores, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Una clase de rey tan distinta, tan diferente. Y luego durante esa cena, Jesús les habla de un nuevo pacto. Para ti, para mí es tan difícil comprender esta idea de pactos, pero en su cultura ellos entendían que ellos tenían un pacto con Dios. La nación de Israel tenía un pacto con Dios, un acuerdo con Dios, un compromiso con Dios, de ser una nación que se comportara de acuerdo al carácter de Dios, y entonces a través de ellos Dios iba a traer luz y salvación a todos. Entonces Jesús les habla de que ese pacto que Dios inició con la nación de Israel ahora iba a ser ampliado para alcanzarnos a todos nosotros. Que es un nuevo pacto donde ahora todos estamos invitados, donde ahora todos somos llamados, no solamente una nación específica en un momento de tiempo específico, sino que ahora todos somos llamados. Y dices, es un pacto que va a estar sellado con mi sangre, con mi sacrificio. Así como todos los años venimos a cortar un cordero pascual para perdonar nuestros pecados, este nuevo pacto va a estar sellado con mi sangre. Y no solo les da un nuevo pacto, sino que les da un nuevo mandamiento. Esta cena tiene un montón de simbolismos, pero lo que quiero que notemos es que un pacto y un mandamiento solo lo podían establecer los reyes. ¿Sabes? Solo los reyes podían hacer pactos. Solo los reyes podían decretar nuevas leyes. Y el nuevo mandamiento que les da es: deben amarse unos a otros como yo los he amado. ¿Recuerdas, Pedro, cuando llamé a Mateo, que todos lo odiaban? ¿Recuerdas? Y Pedro, sí, probablemente sí. ¿Y viste cómo lo amé? ¿Viste cómo lo acerqué aunque todo el mundo lo rechazó? Sí. De la misma manera, la ética de mi reino es que ames a otros, así como yo los he amado a ustedes. Y Jesús pudo haber dicho: ámense justo como en las próximas horas yo los voy a amar, porque haré algo que los dejará sin aliento, que será entregar mi último aliento. Es en esa cena donde Jesús pronuncia las palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es en esa cena
donde Jesús le dice a Judas: yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. No, ¿cómo, Jesús? Si es necesario que yo muera por ti, voy a morir por ti. Pedro diciéndole: yo moriré por ti. Jesús diciéndole: Pedro, antes de que amanezca, tú habrás negado que me conoces. Esa cena está tan cargada de emociones, pero al mismo tiempo Jesús animando a sus discípulos diciendo: esto es parte del plan. Hay un plan y yo vengo a conquistar un enemigo que es más grande. Ustedes no lo están viendo en este momento, pero lo harán y lo entenderán después. Entonces terminan la cena, cantan un himno y salen a un huerto, a una finca llamada Getsemaní. Y Jesús está orando y diciendo: Dios, si hay algo, si hay otra manera en la que yo pueda conquistar, por favor, si hay otra manera que no sea la que estoy por enfrentar, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad, Dios. Entonces Jesús, consciente que está por enfrentar la batalla más grande de su vida, porque va a destronar y a desarmar un reino. Llega Judas con una turba de gente, con palos, antorchas, vienen a perseguirlo, vienen a arrestarlo. Y Jesús no pone resistencia. Pedro saca una espada y Jesús le dice: Pedro, guárdala, yo no soy esa clase de rey. Yo vengo a servir, yo vengo a amar, yo vengo a mostrarles cómo se vence al mal y a la muerte. Arrestan a Jesús. Y aquí tenemos el primer giro épico en la historia. Aquellos que hace horas dijeron: Jesús, yo jamás te abandonaré. Ve lo que Marcos nos dice. En ese momento, todos lo abandonaron y huyeron. Aquellos que hace horas juraron estar con él, aquellos que lo vieron hacer milagros, aquellos que lo vieron resucitar muertos, a Lázaro y a una niña, aquellos que lo vieron caminar sobre el mar, aquellos que lo vieron multiplicar panes, aquellos que lo vieron hacer el bien, nada más que el bien, aquellos que lo vieron sanar personas, hablar de un reino mejor, esos quienes eran sus amigos cercanos, íntimos, ¿qué pasó? Lo abandonaron y huyeron. Y lo que me vuela la cabeza es que en ese contexto inmediato Jesús está viendo que Él está incluso peleando y luchando a favor de aquellos que lo abandonaron y huyeron. Si tú estás acá y tú no eres un seguidor de Jesús, la clase de rey que es Jesús es que Él está peleando a favor de ti, aun cuando tú no te das cuenta, aun cuando a ti te importa un comino. La clase de rey que Jesús es servir y entregar, aún a favor de los que lo odian. Arrestan a Jesús. Por temas de tiempo no me voy a detener muchísimo en algunas cosas, pero arrestan a Jesús, lo llevan al sumo sacerdote con los líderes religiosos, lo llevan a él. Y esta es la conversación que sale. Jesús no dice nada, no, permanece en silencio. Y entonces dice: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Era en la noche, cerca de la madrugada, y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos y maestros de la ley, todos reunidos los que querían matar a Jesús. Y se reúnen. Jesús permanece en silencio, no responde a sus cuestionamientos. Y ellos querían buscar algo para entonces enjuiciarlo. Y empiezan a tratar de condenarlo, pero sus testimonios no coinciden. Y entonces le preguntan, le hacen una pregunta directa a Jesús y les dicen: Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, hijo del bendito?, preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Y ve la pregunta: ¿eres el Cristo? No dice eres Cristo. No, Cristo no es un nombre, Cristo es un título. El Cristo. ¿Eres tú el rey definitivo de Dios? ¿Eres tú el rey que estábamos esperando? ¿Eres tú esa persona, el ungido, el santo de Dios? ¿Eres tú? Y Jesús les contesta, y antes de que pudieran responder, añade: sí, soy yo, dijo Jesús. Y antes de que ellos pudieran contestar, Jesús les cita un libro que ellos conocían muy bien, de un profeta que ellos tenían, el profeta Daniel. Y continúa y les dice lo siguiente: y ustedes verán, llegará el momento donde vean al Hijo del Hombre, un término que Jesús utilizaba para referirse a sí mismo, sentado a la diestra del Poderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Eso era un simbolismo de un rey mesiánico que iba a llegar, que ellos entendían muy bien. Y en ese momento ellos escucharon todo lo que necesitaban para entonces enjuiciarlo. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo pasar por Dios mismo. Y ellos decían: cualquiera que se haga pasar por Dios o hijo de Dios debe morir. Así que lo llevan con los romanos, porque en ese tiempo los judíos, como estaban oprimidos por Roma, o ellos eran quienes gobernaban, los judíos no podían matar a nadie sin el permiso de Roma.
Así que entonces van con el gobernador Poncio Pilato, van con él de madrugada, le tocan la puerta. Tenemos un asunto que necesitamos que atiendas. Lo llevan, Poncio Pilato se da cuenta que Jesús es inocente, que es envidia y es odio por el que lo quieren matar. Entonces Pilato lo interroga, Jesús no responde, Pilato está medio sacado de onda, se da cuenta que él es inocente, pero como ve que todo el mundo está tratando de... Los líderes religiosos están tratando de hacer que la gente se movilice para entonces rebelarse de alguna manera. Poncio Pilato quiere calmarlos a todos, porque durante las fiestas él lo que menos quería eran problemas. Entonces lo que Poncio Pilato hace, manda a azotar a Jesús, que no era parte de la crucifixión, pero lo manda a azotar con unos látigos de cuero que tenían puntas de metal y de hueso, que cuando se te enterraban y te las rasgaban, el flagelo romano, te arrancaban la piel. Pilato pensó, con unos golpes y con que lo vean deshecho, van a decir, aprendió su lección, siguiente caso. Y así es como continúa la historia. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a que lo azotaran. Los soldados habían trenzado una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. A ti te llaman rey, a ti te dicen que eres un rey. Le ponen una corona de espinas y un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban mientras se acercaban para abofetearlo, burlándose de este hombre, abofeteándolo, golpeándolo y azotándolo. Tú que dices ser rey, salve, rey de los judíos. Y continúa. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan, y esto es increíble, que no lo encuentro culpable de nada. Un hombre sale con una corona que hace que sangre su cabeza, con un manto lleno de sangre, y dicen, aquí tienen a su hombre. Por cierto, él es inocente. Y la respuesta de los líderes religiosos probablemente te sorprenda. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron en voz de cuello, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato, no nos estás entendiendo. No hemos venido a verlo sangrar, hemos venido a verlo morir. No hemos venido a que lo azotes, hemos venido a que lo ejecutes. Ejecutar a un inocente, ejecutar a alguien que solo ha hecho el bien. ¿Qué? Pilato está asombrado. ¿Cómo tanto odio pueden matar a un inocente? ¿Cómo tanto odio puede matar a un inocente? Pilato está asombrado. Marcos nos lo dice. Marcos, subráyalo en tu Biblia. Marcos nos dice, Pilato se quedó asombrado. Se quedó asombrado, no solo por eso, sino porque este es el momento en el que cualquier condenado caería de rodillas y le diría a Pilato, cualquier cosa menos la crucifixión. Una muerte rápida, por favor, pero no la crucifixión. Pilato está asombrado. ¿Cómo este hombre no dice nada? ¿Cómo lo quieren matar sin razón? Pilato está asombrado, y tú estarías asombrado igual que yo, ¿cierto? Y la historia continúa, se pone, ¡oh! Te niegas a hablarme. Pilato molesto, sacado de onda. Te niegas a hablarme, dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Jesús, ¿ya leíste la situación? ¿Entiendes dónde estás? ¿Entiendes lo que te quieren hacer? ¿Entiendes que yo soy el que tiene tu destino en sus manos? Jesús, ¿entiendes que yo soy quien tiene el poder para decir qué sucede contigo? Y la respuesta de tu rey y mi rey fue la siguiente: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Pilato, no quiero herir tus sentimientos, pero tú no estás a cargo. Pilato, tú eres un actor secundario en un épico conflicto cósmico, en una batalla más grande. Yo estoy aquí para vencer a un enemigo más grande que Roma, pero no lo entiendes. Puedes ver, pero no estás entendiendo lo que estás haciendo. Pilato está asombrado. Trata de liberar a Jesús porque no entiendo lo que está pasando. Lo saca de nuevo. Vamos a verlo rápido.
Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Nuevamente, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les hace la siguiente pregunta, tratar de disuadirlos un poco de que están entendiendo lo que van a hacer. Y Pilato les pregunta, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Él afirmando algo que jamás entendería lo que estaba haciendo. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Y en este momento los líderes religiosos, llenos de odio y que habían atrapado a Jesús como alguien que blasfemaba, estaban a punto de blasfemar de la manera más grande a Dios y a su propia ley. Esto es lo que los líderes religiosos contestaron. No tenemos más rey que el César, contestaron ellos. No tenemos Dios, no tenemos rey. Nuestro rey es el César. Mátalo, mátalo. Wow. Acto seguido, Pilato entrega a Jesús a los soldados. Los soldados le ponen un travesaño en la espalda y lo empiezan a llevar hacia el lugar donde debería ser crucificado. Juan, sus discípulos, nos narra lo siguiente. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Si tú has estado con nosotros, nos has escuchado vez tras vez tras vez decir que Jesús dijo, quien no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En este momento, la clase de rey que Jesús era, nos revela que Él cargó nuestra cruz primero. La cruz que me tocaba a mí, la cruz que te toca a ti. Y entonces, ¿qué clase de rey vemos? ¿Qué clase de rey es Jesús? ¿Qué clase de rey es? En esta escena vemos a un rey inocente cargando la cruz de una humanidad culpable. Vemos a un rey inocente cargando algo que no le toca. Pero es parte de su plan. Es parte de la batalla que Él está por realizar. Y la cruz nos muestra la clase de Jesús, la clase de rey que es Jesús. Esto, amigos, se llama gracia. Esto se llama gracia. Y es lo que nuestro rey es. A continuación, el texto solo nos da tres palabras cortitas. Y nos dice, allí lo crucificaron. Ningún autor bíblico nos da detalles del proceso de crucifixión. Ningún autor bíblico nos lo da. Porque para la audiencia original, ellos conocían el horror de una cruz. Todos en ese tiempo habían visto una de cerca, habían visto el espectáculo y el horror, o habían visto al entrar y al salir de las ciudades los cuerpos crucificados que dejaban los romanos. Porque en ese tiempo la crucifixión no era solo la máxima pena capital, sino la muerte que los romanos imponían para mantener el control y para disuadir a cualquier rebelde. Es en la historia una de las muertes más brutales. 2000 años después, tú y yo lo tenemos sanitizado, lo utilizamos como un símbolo de esperanza, pero en ese momento ellos entendían el horror de la cruz. Hay un autor francés, un teólogo francés llamado Maurice Gugel, y él hace un análisis histórico en 1800 y escribe un extracto de la crucifixión. Y simplemente quiero mostrarte lo que él escribe, que nos ayude a comprender lo que hay detrás de la cruz. Dice, la crucifixión representaba la cúspide del arte de torturar, un atroz sufrimiento físico, tormento prolongado, despojo de toda dignidad humana. Nada podía ser más horrible que la visión de ese cuerpo vivo, respirando, viendo, oyendo, aún capaz de sentir, y sin embargo reducido al estado de cadáver por la inmovilidad forzada por estar clavado y absoluta impotencia. Jamás podríamos decir que el crucificado se retorcía de agonía, porque no podía moverse. Despojado de todo, desnudo, incapaz siquiera de apartar las moscas que caían sobre su carne lacerada y ensangrentada, con un sentimiento de dolor que se intensificaba y no disminuía. La cruz representa todo lo que el torturador más ferviente podría desear:
tortura, agonía, humillación, degradación y muerte segura, destilada lentamente, gota a gota. 3 palabras. Allí lo crucificaron. Detrás de esas palabras hay látigos que arrancaron la carne. Hay clavos que incendiaron los nervios. Hay pulmones que se están asfixiando. En la cruz, Jesús no solo sufrió por nosotros, nos reveló la clase de rey que Él es. En tu Biblia, cuando tú leas estas 3 palabras, allí lo crucificaron, lo que representa, lo que nos muestra de la clase de rey que tenemos, no es solo que allí lo crucificaron, es que allí nos amó sin reservas. Allí nos amó sin reservas. Tu cruz, mi cruz. ¿Cómo no seguir a un rey así? ¿Cómo no asombrarse de un rey así? Marcos continúa, porque quiere aclarar lo siguiente. Marcos nos dice, no lo pierdas, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Crucificado, el rey definitivo de Dios, peleando nuestra lucha, sabiendo que hay un enemigo más grande que derrotar. Y continúa. Empezó a las 9 y hasta las 3 de la tarde, 6 horas colgado. 6 horas colgado. Las crucifixiones duraban días. Jesús terminó tan golpeado que solo duró 6 horas. Toda la tierra quedó en oscuridad. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, y eso es para ti, esto es para mí. Jesús grita con fuerza desde la cruz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué? ¿Recuerdas que te dije que el pecado nos separa de Dios? Nos priva. En este momento vemos Jesús peleando la batalla final contra la muerte que tenía el dominio sobre nuestras vidas, porque decía: Jesús, tú quieres salvar este mundo, tú quieres salvar a Vidaín, tú quieres salvar a la gente. Pepe pecó, Fernando pecó, Ana Karen pecó, Jorge pecó. Todos ellos están separados de Dios. Ponle tu nombre. Y en ese momento Jesús, no solamente cargando nuestra cruz, sino cargando lo que nos separa de Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo podamos ser devueltos a Él. Jesús sufriendo nuestra separación para que tú y yo podamos estar cerca de Él. Y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó para así no tener que abandonarte a ti y a mí. La historia continúa. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, murió. Esta, amigos, fue la muerte de un rey. No de cualquier rey, del rey definitivo de Dios. Y Marcos no se queda ahí. ¿Cómo? No, Marcos no le gustaría vernos llorar, vernos tristes, porque Marcos nos da una buena noticia. Y él continúa y escribe lo siguiente: enseguida la cortina del santuario del templo, ese lugar que separaba a Dios de la gente, se rasgó de dos. ¿De dónde? De arriba a abajo. No se cortó de abajo a arriba. No es el hombre tratando de acercarse a Dios, es Dios rompiendo lo que nos separa de Él.
Y no solo eso, y esto es tan importante, Jesús gritando en la cruz, un último grito, un grito de agonía física, un grito de agonía emocional y sobre todo un grito de un hijo que ha sido abandonado por su padre en favor de nosotros. Y lo más impactante de todo, Marcos te diría, y el centurión que lo clavó, que lo azotó, que lo llevó, que lo escupió, que se burló, estaba frente a Jesús. Y al ver cómo murió, no al verlo morir, al ver la forma en la que él murió, orando por él, amándolo a él, perdonándolo a él, aun cuando no sabía lo que estaba haciendo, ¿qué dijo? Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Tú no lo puedes creer? Yo no lo puedo creer. Quien hace minutos lo hizo morir se da cuenta en realidad quién es. Acto seguido bajan a Jesús, envuelven su cuerpo y lo entierran. Y este domingo hasta aquí nos quedaremos. Un cuerpo sepultado, enterrado. El próximo domingo no solo celebramos la Pascua, sino que veremos el final de esa historia. Porque estas son las expectativas, ¿cierto? Esta es la pregunta. Si este aclamado rey se quedó en la tumba, entonces la muerte venció. Entonces la muerte sí tiene la última palabra. Pero si de alguna manera Él es capaz de regresar, de alguna manera, entonces la muerte ha sido vencida. En este momento ellos no lo sabían. Vieron pero no entendieron. En este momento vemos a los discípulos escondidos, con temor, creyendo que todo se acabó. Y no sé si tú estás en un lugar similar hoy donde entiendes que todo se acabó. Y el apóstol Pablo, y con esto quiero cerrar, el apóstol Pablo nos recuerda en una de sus cartas lo que Jesús logró en esa cruz. Y Pablo escribe una carta y habla sobre Jesús y habla lo que él hizo. Y su conclusión es la siguiente. Una antes, por favor. La muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte fue desarmada, fue derrotada, fue conquistada por un rey mejor. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, mi deseo es que este y el próximo domingo pueda ser ese espacio para ti en el que tú puedas tomar una decisión entre resistir e ignorar al rey, o entre rendir tu vida no a un sanador, no a un hacedor de milagros, sino a un rey que es el único digno de ser seguido. Y si tú eres un seguidor de Jesús, con esto cierro, con las palabras de Pablo que nos dan esperanza y nos recuerdan lo que tenemos que hacer. Continúa Pablo y así es como cierra su capítulo. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Tu fe y mi fe no se basa en un mito, no se basa en que creemos sin ver. No, nuestra fe, nuestra esperanza, cuando vemos a la muerte, cuando vemos que un ser querido ya no está, tú y yo podemos ver hacia adelante con la firmeza y la seguridad de que se basa en lo que nuestro rey hizo y el enemigo que él conquistó. Y continúa. Progresando siempre en la obra del Señor, conscientes. Escúchame tú, seguidor de Jesús que nos ves, estás en otra ciudad, en otro contexto, con tus luchas, o tú con tus luchas, que por hacer el bien te tratan mal. Conscientes de que su trabajo en el Señor, tu vida de servicio al Rey, tu vida de entrega a Jesús, no es en vano. Y quiero ser enfático con esto. Una vida de entrega, de devoción y de seguir a Jesús jamás será una vida desperdiciada. Jamás, jamás. Porque nuestro Rey venció. Porque nuestro Rey conquistó. Y hasta aquí, amigos, quisiera dejarlos con esa reflexión, que podamos dimensionar la clase de rey que Jesús es. Te dije al inicio que nos resistimos porque no entendemos la clase de rey que Jesús es. Espero que tú puedas caminar y dar pasos para entender la clase de rey que te llama,
que te invita, un rey que dice: hay todo que ganar, pero hay que perderlo todo. Quisiera invitarlos a que nos colocáramos en pie. Vamos a terminar hoy de una manera un tanto diferente. Gracias por llegar hasta acá, gracias por conectarse, amigos. Quisiera que terminemos cantando y recordando lo que acabamos de recorrer juntos. Gracias de verdad por recorrerlo junto conmigo. Que podamos cantar la siguiente canción que nos recuerda. Y te digo, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, esta es una oportunidad en la que tú puedes decidir qué harás con ese Rey definitivo de Dios. Que puedas rendir tu vida, que aunque tengas dudas puedas decir: yo no lo entiendo todo, Fer, pero esa clase de Rey es a quien yo quiero seguir. Permítanme orar. Padre, gracias porque en la cruz podemos ver que tu amor no tiene límite, que tu amor nos alcanza por más lejos que estemos, por más acabados que estemos, por más dominados por el pecado que estemos. Tu amor cargó nuestras fallas, nuestros pecados, nuestro horror, nuestras dudas. Tu amor, tu gracia nos alcanzó. Y no solo eso, sino que eliminó y destronó a eso que mantenía nuestra vida dominada, controlada, sin esperanza, y que ahora ya no tenemos que ver el pecado ni a la muerte como algo que nos dominan, sino como algo que fue conquistado, y que a través de ti y de tu Espíritu Santo podemos caminar tomados de tu mano. Yo te pido por el corazón de cada persona en este lugar, que juntos podamos vivir nuestra vida rendidos al mejor Rey, a tu Rey, el Rey definitivo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Amén.